Muy buenas tardes, señores y señores, pueblo panameño. Nuevamente el equipo de defensa de Ricardo Martinelli, esta tarde acompañado de Alejandro Pérez Saldaña, Alma Cortés, y haciendo un análisis exhaustivo de los contrainterrogatorios de la audiencia del caso Pinchazo 13815, seguido injustamente contra Ricardo Martinelli, y el cual denominamos que es una persecución política. Este programa tiene como fundamento o como objetivo que las personas escuchen lo que otros medios no les pueden brindar. Ninguno tiene los videos de la audiencia calientitos, salidos del horno, para que ustedes vean cómo lo que dicen en otros canales no se comparece con lo que dicen en la audiencia. Alma. Hola, ¿cómo están todos? Aquí siguiendo también la audiencia de este juicio desafortunado, malintencionado, perverso en contra de Ricardo Martinelli. Vamos a hablar con la verdad. Alejandro. Bueno, ahora viene el turno de debate el dirigente del PRD, Michel Doens, y entonces vamos a ver qué tiene que decir. Producción, primer video. ¿Participó usted de alguna diligencia de extracción de datos con el despacho del magistrado fiscal Harry Díaz, sí o no? Confusa e impertinente, señora juez. No al lugar, conteste. No. Señor Doens, a usted se le puso de presente un correo que dirigía un señor Michelin. ¿Es eso correcto? Es correcto. Ese fue uno de los correos que le mostró el fiscal en esta audiencia. ¿Es eso correcto? Es correcto. Le pregunto, ¿puede usted decirme cuál era la fecha original de dicho correo, sí o no? No. ¿Puede usted decirme cuál era la hora original de ese correo, sí o no? No. ¿Puede usted decirme cuál era la fecha del documento que le pusieron aquí a reconocer relativo a ese correo, sí o no? No. ¿Puede usted decirme la hora del documento que le pusieron a reconocer aquí, sí o no? No. ¿Puede usted decirme qué cuentas de correo electrónico aparecen en el documento que le pusieron de presente, sí o no? Confusa. No al lugar, conteste. No. ¿Puede usted decirme cuál era la cuenta de correo electrónico de el correo original, sí o no? Confusa. No al lugar, conteste. No. ¿Puede usted decirme a qué cuenta de correo electrónico fue enviado el correo original, sí o no? Capciosa. No al lugar, conteste. No, no recuerdo. ¿Recuerda usted cuál era el asunto de ese correo, sí o no? Sí. ¿Cómo decía el asunto del correo? Bueno, puedo recordar lo que más o menos decía. Era una comunicación sobre la posibilidad de hacer una transacción para venta de carne, para exportación de carne hacia Taiwán, China y hacia Hong Kong. Y se solicitaba información sobre los requisitos que estas autoridades exigen para poder realizar una venta de este tipo. Sí, entiendo su respuesta sobre el contenido, señor Doens. Me refiero, puede decirnos cuál era el texto que aparecía en el rubro asunto de correo electrónico, sí o no? Repetitiva. Al lugar. Señor Doens, ¿puede decirnos usted cuántos párrafos tenía el correo original, sí o no? Muy Confusa pocos. e impertinente. ¿Perdón? Contestó. Muy pocos. No creo que haya sido un correo, no recuerdo que haya sido un correo largo. ¿Puede decirnos cuántos? No, no les puedo decir, no recuerdo cuánto. Señor Doens, si yo le pongo de presente dicho correo, ¿usted pudiera reconocer más sobre el mismo? Sí. Sí. Señora juez, en atención a lo que dispone el artículo 419, quisiera ponerle de presente el documento para hacerle algunas preguntas al testigo. Proceda. La foja sería la 599. No hay objeción, señora presidenta. Aquí está. Continúe, defensa. Muchas gracias.
Señor Doens, el correo que le pongo de presente es el mismo que hace un momento le mostró la Fiscalía, ¿sí o no? Sí. Arriba, en el margen superior izquierdo, ¿aparece algún asunto? No. Adentro del texto, ¿aparece algún asunto, sí o no? Confusa. Mal lugar, conteste. Sí, aparece el asunto. ¿Qué texto aparece ahí? ¿Perdón? ¿Qué texto dice? ¿Qué dice sobre el asunto? Bueno, lo que le explicaba, la posibilidad de hacer una transacción de venta de carnes para China, Taiwán, y los requisitos fitosanitarios de la empresa que se buscaba suplir esta necesidad. Ese es el texto. Señor Doens, en algún lugar de ese correo se menciona la palabra Mitchell, ¿sí o no? No. En algún lugar de ese correo se menciona la palabra Doens, ¿sí o no? No. ¿Se menciona algún otro nombre o apellido suyo, sí o no? No. ¿Se menciona su cuenta de correo electrónico de Mitchell Doens, sí o no? No. ¿Se menciona algo que lo identifique por su profesión o por su cargo dentro del PRD, sí o no? No. Señor Doens, si no aparecía en su nombre, si no aparecían sus datos, ¿sabe por qué el fiscal Marcelino Aguilar le ponía a reconocer este correo, sí o no? Sigue siendo confusa. Mal lugar, conteste. Conteste, señor Doens. No. El señor, me dijo el nombre, Ricardo Muñoz, que estaba presente, ¿le indicó por qué se reconocía este documento, sí o no? No. Señor Doens, este documento que le pongo de presente, le indicaron en la Fiscalía Auxiliar de qué diligencia específica había sido recabado, sí o no. Confusa. Mal lugar, conteste. No. Señor Doens, ¿participó usted de alguna diligencia en que se extrajera este particular documento, sí o no? No. ¿Participó usted de alguna diligencia en que se imprimiera este particular documento, sí o no? Confusa e impertinente. Mal lugar, conteste. No. ¿Sabe usted quién lo imprimió? Confusa. Mal lugar, conteste. No. ¿Sabe usted cómo llegó ese documento al lugar en donde usted lo reconoció, sí o no? Confusa e impertinente. Mal lugar, conteste. No. Ese particular correo lo ubicó usted en su cuenta de correo electrónico el día que estuvo en la Fiscalía Auxiliar, ¿sí o no? No recuerdo. Bueno, Ronnie, mira, si bien es un poco largo esta relación de los cuestionarios que hizo Alfredo Vallarino, el contrainterrogatorio al señor Mitchell Doens, esta es una expresión de la cantidad de no, y no recuerdo el concierto que expresó Mitchell Doens. O sea, Mitchell Doens puso una querella penal totalmente estando él en la nebulosa. No sabe nada. Cuando le pregunta, ¿usted participó en alguna extracción de datos? Dice, no participé. Cuando se le pregunta todo lo relacionado a lo que le enseñaron a él, que fueron unas fotocopias de unos correos, él no sabe ni cómo llegó eso a sus manos. Sencillamente él fue como un robot,
Se sentó ahí, le enseñaron unos correos y él no sabe de dónde vinieron los correos, quién lo hizo. Cuando se le pregunta si fueron extraídos su celular, no, de su computadora personal, no. Pero lo más interesante es de los 33 no que dio, y solamente 3 sí. Lo más interesante es cuando lo ponen a leer el correo relacionado con una supuesta venta de carne a China. Él decía que ese correo era de él y se le menciona, se le pregunta, ahí se menciona la palabra Michel y no se dijo no. Se menciona la palabra Doens, dijo que no. Aparece en el correo su cuenta de correo, no. Es como una persona que es abogado, que es un político avesado, que tiene una formación intelectual por encima del promedio de los panameños, pone una querella penal ante el Ministerio Público a sabiendas que él no sabe absolutamente nada. ¿Cómo surgió esto? No, le voy a explicar. Dale. Cuando este caso se da, lo arman, ¿no? Todo estaba debidamente programado. Él y el resto han querido venderle al tribunal y así lo han venido haciendo, diciendo que ellos fueron porque vieron eso en los medios de comunicación. Que resulta ser que cuando se le empieza a exprimir o se le somete a la rigurosidad del contrainterrogatorio, tienen que decir la verdad. Y resulta ser que ellos fueron llamados por Marcelino Aguilar por teléfono, véngase para acá, que aquí usted no va a demorar absolutamente nada. Cuando llegaban ahí, los sentaban, typeaban una declaración y le iban enseñando documentos. Mira, decir que son correos es faltarnos de respeto a nuestra inteligencia. Este es un quitipón, este es unos documentos falsificados que hizo Picuiro y se lo pusieron de presente. ¿Qué resulta ser? Que al ponérselo de presente y tú verificas, el documento dice de Brad para Brad. O sea, Brad, Roniel, le manda a Roniel un documento. Y tiene cierta fecha y ciertas cosas. ¿Qué resulta ser? Que algunos de los principales cabecillas de este grupo agarraban diciendo yo puedo reconocer mis correos o mi documentación y le abrían una computadora. Bueno, Michel Doyen, de 11 documentos que dijo que tenía, solamente pudo encontrar 12 en su computadora, por ende el resto no existía. Entonces someterse a un contrainterrogatorio donde te ponen eso de presente y tú vas a decir no lo encontré, no lo vi, no lo encontré. ¿De qué fue que se ratificó? Además que yo me puedo ratificar si yo hago por lo menos este documento, esto lo hago yo. Yo hago esto que está aquí y dice Roniel Ortiz. Usted se ratifica de esto que dice uno, sí, me ratifico porque dice Código Judicial, autor Roniel Ortiz, fecha tal, es mi firma. Ese es un reconocimiento. Pero ¿cómo tú vas a reconocer un documento que es totalmente falseado y que le metieron el contenido de una información que tú dices que es tuya? Él particularmente, la gran mayoría, ni siquiera sabe el origen de absolutamente nada. No sabe. Entonces, al final contestan no. Quiero dejar constancia que se incorporó a la mesa la licenciada Nurka Palacio, copresentadora y compañera del equipo de defensa. Nurka, ¿qué te parece a ti esta opinión o el análisis de lo que vamos a escuchar? Quiero hacer como un énfasis aquí, es que todos los testigos que han presentado la Fiscalía tienen una constante. No reconocen, no es mi nombre, no, o sea, debemos estar claros en que todas estas evidencias, sin sello fresco, interpuesta, reconozco la primera parte, no reconozco el final, fueron manipuladas, fueron armadas desde el primer momento. Y eran falsas, ni una. Siguen siendo falsas. Sí. Siguen siendo falsas y así fueron presentadas a los disques testigos, a los disques creyentes que se constituyeron y han llevado este proceso por casi 8 años. Es correcto. Quedaron en evidencia y el país entero hoy va a saber todo lo que manipularon y todo lo que falsearon dentro de este proceso. Es que yo pienso también, Ronnie, que algunos de los que fueron ahí le dijeron, a ti no te preocupes por el contenido. Tú nada más di que lo reconoces. Tú nada más di que sí lo reconoces. Porque el contenido va a ser privado, va a estar cerrado y nadie lo va a ver. Mira, eso no, se lo negaron a los abogados de la defensa. Así que nadie pudo verificar hace 7 años si era cierto o no era cierto. Pero tú sabes que lo más trágico de esto es, y eso lo dijo un pensador alemán, a veces la historia se repite
a veces como farsa y a veces como tragedia. Esta es una gran tragedia para la justicia panameña. Que lleven a un testigo, Ronnie, a decir mentiras, a reconocer documentos que nunca apareció ni en su computadora, ni en su celular. Y que los fiscales lo saben, lo más pecaminoso es que los fiscales, la procuradora, el procurador, todos saben eso. Pero tú sabes por qué es una gran tragedia. Porque han sometido a Ricardo Martinelli a un proceso espurio en el cual resultó para Ricardo Martinelli una afectación bien grave. 2 años de su vida pasó preso. Entonces tú no puedes hacer... ¿Qué tipo de justicia? Eso no es justicia. Entonces volvemos al tema de los fiscales, Ronnie. Los fiscales saben que esta es una farsa, volviendo a la expresión de Caraballo lo sabe. Él debe saberlo. Él debe saberlo. Bueno, yo no sé si él tiene acceso a los videos. Yo me imagino que... No, él va a tener acceso porque esto está público. O sea, la defensa y Ricardo se comprometieron a que íbamos a tirar todo el juicio. Solamente tenemos una excepción con el testigo protegido, que es hasta que quede ejecutoria la sentencia que se dé. Pero una vez eso ocurra, la gente puede ir viendo, mientras tanto, para entretenerse, el video de la audiencia anterior, que es casi exactamente igual a lo que hizo ahora. A diferencia que en aquella reconoció que Picuiro en pantalla aparecía como el propietario o autor de los documentos falsificados. Vamos con otro video, producción, para seguir con el análisis. Entre el 2012 al 2014, incluyendo la vez que usted fue ahí, ¿vio alguna vez a Ricardo Martinelli en el Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? Conclusiva. Mal lugar, conteste. No, señor. ¿Vio en algún momento a Ricardo Martinelli dar alguna orden para intervenir a alguien entre el 2012 y el 2014, sí o no? Impertinente, señora juez. Mal lugar, conteste. No, señor. ¿Vio usted entre el 2012 al 2014 a Ricardo Martinelli intervenir personalmente comunicaciones, sí o no? Impertinente. Mal lugar, conteste. Puede contestar. ¿Al lugar? No. Contesto. No, señor. ¿Vio usted entre el año 2012 y 2014 a Ricardo Martinelli dar alguna orden para hacer seguimiento ilegal a alguna persona, sí o no? Impertinente. Mal lugar, conteste. No, señor. ¿Vio usted entre el año 2012 al 2014 a Ricardo Martinelli realizar personalmente vigilancia y seguimiento ilegal a alguna persona, sí o no? Impertinente, no es la autoridad del caso. Mal lugar, conteste. No, señor. Señor Doens, ¿usted en algún momento ha querellado a Ismael Pití, sí o no? Impertinente. Al lugar, no conteste. ¿Sabe usted quién es Ismael Pití? No, señor. ¿Sabe usted quién es una persona bajo el seudónimo Brat en el Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? ¿Que si lo conozco? Que si lo conoce, sí. No, no, señor. ¿Conoce a usted a una persona con el seudónimo Didier en el Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? No, señor. ¿Conoce usted a una persona con el seudónimo Guillermo dentro del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? Impertinente. Mal lugar, conteste. No, señor. ¿Conoce usted al señor Ronnie Rodríguez, sí o no? Impertinente. Mal lugar, conteste. No, señor. ¿Conoce usted al señor William Pití, sí o no? Impertinente. Mal lugar, conteste. No, señor. Señor Doens, hace un momento le pregunté si usted había visto al señor Ricardo Martinelli dar alguna orden ilegal para intervenir o para vigilar. Le pregunto ahora de manera puntual. Entre el año 2012 al 2014, ¿vio usted a Ricardo Martinelli dar cualquier tipo de orden a algún funcionario del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? Repetitiva e impertinente. Mal lugar, conteste. No, señor. La defensa no tiene más preguntas. Bueno, señores, aquí escucharon el cuestionamiento que se le hizo a Michel Doens con relación a una serie de preguntas que le formuló en contra del interrogatorio Alfredo Vallarino. ¿Qué opinas, Niurka, de lo que escuchaste?
Mira, Michel Doens no sabe nada, no conoce a nadie, no reconoce, ahora no conoce a Pití. Esto es parte de todo ese engranaje institucional que el Estado ha utilizado para armar este expediente y mantener esta farsa. Es el reconocimiento del Ministerio Público, consciente de que todas estas pruebas son falsas y que continúa haciéndolo. Ellos están incurriendo en un delito que es simulación de hecho punible, es el artículo 382 del Código Penal, y que una vez termine este proceso, se deben presentar las querellas correspondientes contra ellos. Pero léete el artículo, Nirka, para que la gente sepa a lo que están expuestos estos funcionarios y estas personas. Inmediatamente. Quien denuncie ante la autoridad la comisión de un delito, a sabienda de que no se ha cometido o simule pruebas que puedan originar una investigación criminal, será sancionado con prisión de 2 a 3 años o su equivalente en días, multa o arresto de fines de semana. El que sigue, que también debería aplicarse, quien declare falsamente ante la autoridad de quien es autor o partícipe de un delito o que no ha intervenido, también será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año. Entonces, está clara en este delito el conjunto de conductas que hemos estado observando a lo largo de esta audiencia. Y todas estas audiencias transcritas serán las pruebas evidentes de la constitución de este delito cuando salga la sentencia de no culpabilidad para Ricardo Martínez. ¿Y por qué transcripción? Se habla de transcripción. Porque, señores panameños, todo esto que usted está viendo en video, hay un grupo de abogadas aquí especialistas en derecho penal, en transcribir documentos, le decía Niurka, le decía María Cristina González y otro séquito de personas más aquí que se dedican a pasar letra por letra y palabra por palabra, porque cuando vamos a hacer alegatos de conclusión necesitamos hora, minuto y segundo, quién habló, quién no habló, qué se dijo, qué no se dijo, y esas son las que se dedican todos los días, una vez se acaba la audiencia, a coger el video que nos dan y transcribirlo para facilitar el trabajo, porque somos muchos equipos. Hay equipos de juicio, equipos de querellas, equipos de denuncia, equipos de transcripción, equipos de darle seguimiento a los casos, absolutamente de todo, equipo de buscar testigos. Este es un trabajo muy tedioso, no es cualquier audiencia, este es una audiencia histórica, este es un juicio a un expresidente de la República. La única diferencia de este juicio con otros que han ocurrido en otros países es que aquí se violó absolutamente todo. Aquí violaron todo para buscar una condena a la fuerza. Ya se logró una absolución, vamos por un segundo juicio que viola la Constitución y los tratados, violando un doble juzgamiento, y aquí estamos, y haciendo la pelea. Yo me pregunto, Ronnie, ¿cómo yo puedo interponer una querella penal y llegar después como testigo a ese proceso y decir, yo no vi a Ricardo Martinelli en nada de las cosas que nos acusan? Porque si tú revisas la querella, ¿tú revisas la querella? No, no yo me la traía a revisarla hace unas semanas atrás, y si tú la lees, ellos fueron, declararon, y a los 5 días regresaron con la querella. ¿De dónde sacaron si no tenían copia del expediente, si no tenían copia de los pinchazos? ¿De dónde sacaron la información para sustentar el argumento de la querella? No tenían. O sea, que alguien se la hizo. Se las hicieron. Y lo otro era que Ricardo era diputado para la CEN, era expresidente de la República, Marcelino no podía recibir esa querella. Él tenía que decir, bueno, ¿a quién va a denunciar? A Ricardo Martinelli. Váyase para la corte, que eso tiene que ser allá. Y se quedó con ese expediente más de 21 y pico de días. Por eso hay varios sellos de esa fiscalía dentro de la documentación. Entonces, bueno, esto fue lo más importante de Michel Doens, porque todos al principio pensaron que como esto es un juicio político, iban a hacer politiquería. El tribunal no se los permitió, los obligó a contestar las preguntas férreamente como tiene que ser. Michel Doens habló durante este contrainterrogatorio de Chávez, hasta que el tribunal se lo permitió, que se dieron cuenta que estaban debiendo. Del socialismo del primer siglo y toda esa basura, de toda su formación política ideológica. Este ha sido hoy el análisis del contrainterrogatorio de Michel Doens. Continuaremos y no se pierda, porque vamos a presentar otros más y para tenerlos ilustrados con relación al juicio del caso Pinchazos.